regreso con más información para usted. Esto es Porque Soy Mujer. Asentada en la República de Mali, se encuentra la ciudad de Tombuctú, donde te sumergirás en el bullicio de sus mercados y plazas en un paisaje desértico increíble. Recorre sus calles arenosas y estrechas y admira la belleza de las mezquitas, en especial la de Djingariber, construida en el siglo XIV. Otra mezquita digna de conocer es la de Sankore o el Palacio Buctú, edificaciones emblemáticas de la ciudad. Ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cuenta con una biblioteca que resguarda una impresionante colección de manuscritos elaborados en los siglos XV y XVI. Sus edificaciones de arcilla te transportarán a otra época. Su riqueza cultural es un gran aliciente para visitar este lejano rincón del mundo. Entre sus atractivos se encuentran los 16 cementerios y mausoleos en donde diversas personalidades religiosas han sido enterradas y por las cuales se le ha denominado la ciudad de los 33 santos. Ya vienen las vacaciones y será tiempo también de andar viajando por el mundo o por nuestro estado o por nuestra colonia, qué sé yo, pero el punto es conocer nuevos lugares. Y fíjese que está con nosotros Roberto Mireles, ya lo conoce usted, director y fundador de CAPEM. Vamos a hablar sobre prevención de diferentes tipos de violencia. Cuando nosotros mostramos el violentómetro al inicio del programa, pues siempre vemos los tipos de violencia, damos algunos tips, pero ahora nos vamos a adentrar un poco más para que lo pueda identificar. ¿Saben qué? Es que es un tema que por más que se habla y por más que se habla y por más que se habla, nunca es demasiado. Por eso es que lo seguimos y lo seguiremos tratando, porque sí es importante. A veces no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo porque nos hemos acostumbrado, porque hemos normalizado la violencia y así no es la cosa. Así que, Roberto, bienvenido, qué gusto que estés con nosotros y pues me gustaría que nos hables de los tipos de violencia y algunos que son muy sutiles. Claro que sí, muchas gracias a toda la audiencia. Específicamente la violencia pues es toda aquella fuerza que vas a ejercer contra ti mismo o contra otra persona de muchas formas. Como bien lo mencionas, estamos empapados de violencia por todos lados y por todas las situaciones, pero ¿de qué manera vamos a poner efectividad para disminuir la violencia no solamente en México, sino a nivel mundial, que es algo que nos es muy alarmante? El primer tipo de violencia que más se ve es el tipo de violencia psicológico, es decir, es aquella situación donde una persona va a ejercer un grado emocionalmente violento hacia una persona, decirle, no sé, tal vez esto no te queda, tal vez estás muy fea, tal vez... Y eso va a impactar directamente hacia la mujer o hacia el hombre. Se habla mucho de la violencia hacia la mujer, pero también en México hay estadísticas que también se ejerce violencia ante los hombres y eso es un silencio pues muy, muy, muy tremendo. Es que este tipo de violencia, la psicológica, es muy sutil. Es muy complicado, ¿no? Y te va envolviendo. Y por supuesto que lo ejercemos las mujeres también y los hombres también lo ejercen hacia nosotras. Pero sí tiene que ver mucho con esta educación, con este respeto, ¿no? Hay muchísimos hombres que, por ejemplo, yo llego a conocer a algunos que son muy, muy, muy valiosos, ¿no? Y entonces que tienen muy buenas capacidades, que pueden hacer muchas cosas, pero la esposa lo ha ido minimizando como, ay, tú no sabes, ay, tú ya. A ver, tú no sabes, no puedes. O sea, también de repente sí somos malvadillas. En los hombres se da mucho más, se conoce mucho más del hombre hacia la mujer. Obviamente hemos sido durante muchas décadas un grupo vulnerable, entonces sí lo sufrimos mucho más las mujeres, eso no hay lugar a duda. Y empieza cuando te empiezan a decir que no se te ve bien ese maquillaje. Ay, como que hoy te veo como muy grande. ¿Te sientes mal? Es que eso no te sale. La comida le faltó sal. Así es. O sea, pequeñas cositas que te van haciendo, lo único que buscan es hacerte sentir mal. Efectivamente, como lo mencionas, Ana, hay muchos tipos de violencia. El más sutil, el más usual es la violencia psicológica, física y emocional, que impactan de manera diferente hacia la persona que lo sufre. ¿De qué manera podemos nosotros prevenirla? Tocaste un tema muy importante o un punto muy importante que es la parte de la cultura en el cual nosotros nos desenvolvemos, juega un factor y un papel muy importante.
en la forma de criar a nuestros hijos va a depender el éxito que tenga cada uno de ellos. Es decir, si se crían en un ambiente violento, pues van a ser las futuras personas que van a violentar completamente a las personas. Pero si nosotros empezamos a inculcar valores, respeto, del cómo te gustaría que te trataran y así mismo me gustaría recibir ese mismo trato, creo que vamos a empezar a modificar la cultura. Así como hay conductas que se aprenden, conductas violentas, conductas agresivas, también esas mismas conductas se desaprenden, es decir, son desadaptativas. O sea, no es como que, no, es que así soy, porque No. en muchos casos los hombres, fíjate, ya estamos viendo estas imágenes de violencia, los hombres o las mujeres que lo ejercen son muy dados a decir, así soy, y si te parece, obviamente ya de hablar o de pensar en pedir ayuda psicológica, es todavía como mucho más complicado, porque si no están aceptando que hay un problema, pues mucho menos están aceptando, o está la idea muy arraigada de que pues vas a un psicólogo porque estás loco, lo cual es lo más alejado de la realidad. Efectivamente, hay dos términos muy importantes para entender esta situación. Una es el temperamento y otra es la personalidad. El temperamento es algo que llevas genéticamente por ambos padres. Y la personalidad es la que se va a construir a partir de las vivencias que tengas en la vida social. Si tus padres no son nada agresivos y no te generaron ese ADN tal vez un poquito agresivo, dentro de tu personalidad puedes desarrollarlo porque te envuelves o te desenvuelves en un ambiente tóxico y agresivo, y eso es lo que vas a aprender. Pero así como aprendiste esa conducta, también la puedes desaprender. Así se puede quitar. Efectivamente. Estamos viendo imágenes de violencia, obviamente física, hacia las mujeres. Estamos viendo imágenes de violencia escolar, de este famoso bullying. Que muchísimos jóvenes se quitan la vida en la actualidad o quedan pues totalmente sin ganas de estudiar, de ir a la escuela, de nada, porque están sufriendo un acoso que es muy doloroso, que no es cosa como de juego, ¿no? Y también la violencia que pueden ejercer los padres hacia los hijos. Roberta, me llamaba la atención una publicidad que estaba, me parece que fue en España. Okay. Entonces, lo que tú veías en los parabuses, en las paradas de los autobuses, como adulto, tú alcanzabas a ver cualquier otro tipo de información, pero exactamente donde estaban los niños, eso no lo lograban ver por la forma en la que estaba ubicado, exactamente hacia la mirada de los niños, la estatura de los niños, ellos alcanzaban a ver que si estabas sufriendo violencia, que si la persona con la que ibas te estaba violentando, ahí te pasaban un número y te hablaban de alguna señal que podrías tener, ¿no? Ya ves que está esta señal para las mujeres de tener un punto y de pedir ayuda. Entonces, esto iba enfocado a los niños, porque imagínate si un niño crece pensando que es normal que el papá la violente, que el papá la golpee o que la toque. Efectivamente, los niños aprenden por la observación, es decir, por el ejemplo que se está dando entre sus progenitores. Si el niño observa que el papá o la mamá o ambos se gritan y se llevan pesado y se dicen groserías y si le pega a ambos, el niño va a creer en su esquema mental que eso es algo natural y normal, y eso lo va a replicar en la primaria o en el kinder. Y es por eso que hay niños, no es que haya niños difíciles, hay niños que les falta muchísima atención y sobre todo una importancia de saber criarlos. ¿Por qué razón? Porque la violencia, así como puede haber violencia física, emocional, marital, económica, psicológica y bueno, un sinfín de violencias, de esa misma manera puede haber formas efectivas, que es lo que estamos hablando ahorita, de poder contrarrestarlo. Punto número 1, educar con valores. Punto número 2, saber llevarse y tener un confort dentro de la casa sin necesidad de agresiones. Sabemos que los padres tienen en algún momento discusiones, hay tiempos fuera, es decir, puedes tú solucionarlos hasta el último piso de tu casa, salirte tal vez o que salgan los niños a jugar mientras tú puedes dialogar o discutir con tu pareja, pero nunca lo hagan frente a ellos, porque si no le estás dando el mensaje de que esa es la forma de poder tratar a una mujer o tratar a una persona. Y resolver un problema, ¿no? O resolver un problema. Según la Organización Mundial de la Salud, 1.4 millones de personas se quitan la vida justamente por la violencia, de diferente manera. Tocabas un punto muy importante, que es la parte del bullying. México es uno de los primeros países en este tipo de situaciones, que justamente es alarmante porque muchas personas, la última escapatoria de estar tan hostigados es el suicidio. Y hay chavitos que entre 10, 12, 15 años están quitando la vida justamente por la presión de otras personas que están ejerciendo
la parte de la violencia. Y esta parte del bullying tiene una triada. Tiene que haber un agresor, una víctima y unos espectadores. Que todo esto hace un boomerang con la persona y que ejercen una presión tremenda que para ti tal vez no sea una presión. Y qué fuerte este papel de los espectadores, ¿no? Exacto. Porque son esas personas que están viendo, que saben lo que está sucediendo y o lo aplauden o lo incitan o simplemente es como si no lo estuvieran viendo. Tenemos un reportaje, vamos Claro. a ver y regresamos. ¿Te parece? Tipos de violencia. La violencia es el uso de la fuerza física o el abuso de poder sobre otro ser, con el objetivo de causarle daño o condicionar su comportamiento en favor de un deseo personal. Se manifiesta de muy diversas formas, mientras algunas son muy evidentes, otras aparecen de manera sutil. Cuando se ha sufrido maltrato durante largo tiempo, no es tan fácil identificar el comportamiento violento, pues para la víctima es una situación tan normal que ya no es capaz de pensar que podría vivir de manera diferente. Para identificar los patrones de conducta agresivos, mencionaremos los tipos de violencia más frecuentes. Violencia autoinfligida. La persona se daña a sí misma física y psicológicamente. Puede ser síntoma de un trastorno de personalidad o la reacción a demasiado estrés. Violencia doméstica. La agresión se da en el ámbito familiar por uno o varios miembros del grupo. Las causas más comunes en este entorno es la pobreza y las adicciones. Violencia física. Es la más evidente, pues incluye golpes, rasguños, moretones y otras heridas fáciles de identificar. Produce dolor y sufrimiento. Violencia verbal o psicológica. Este tipo de agresión puede ser muy sutil, pues trata de menoscabar la autoconfianza del otro, pretende hacerlo sentir mal consigo mismo y puede o no incluir insultos. Causa ansiedad y baja autoestima. Violencia sexual. Aparecen comportamientos y contacto físico inapropiado y que daña la dignidad de la víctima. Este tipo de violencia casi siempre viene acompañado de agresiones físicas. Violencia económica. Se daña la capacidad de la persona para decidir sobre el dinero que gana o se le condiciona cierto comportamiento para recibir un ingreso. Nunca dejes que nadie te maltrate ni menosprecie, en especial tú mismo. Valórate y respétate. Si sufres algún tipo de violencia, no dudes en pedir ayuda a familiares y amigos y denuncia al agresor. Bueno, aquí estábamos platicando y ya vimos también estas imágenes sobre violencia, platicábamos ya tras bambalinas, platicábamos sobre qué es lo que sucede porque las imágenes son bien fuertes, son bien crudas, pero ahí detectas diferentes tipos de violencia, pero también diferentes tipos en las que se ejerce. Por ejemplo, hay parejas donde ambos están discutiendo, o sea, gritando, se levantan la voz y gritan y todo. Y hay otras, o sea, que no está bien tampoco, pero hay otras donde está totalmente siendo sometida la mujer, ¿no? Entonces, donde, bueno, ni qué te voy a decir, ni qué te voy a contestar, ni qué nada, si de inmediato viene el golpes. Sometimiento, los golpes, la agresión. Sí, efectivamente, por mucho que lo comentábamos hace un momento, por mucho que la persona se dé cuenta de la violencia que está siendo ejercida, uno no lo hace por miedo, otra lo hace porque dice, ¿qué va a pasar? No tengo a nadie, no tengo redes de apoyos, mis amigos, mis padres no me apoyan. Y bueno, la frase que más escuchamos dentro de la consulta o dentro de las dependencias es decir, pues es que esta vida me tocó vivir y yo solamente tengo que aguantar. Hay una creencia irracional de que esa es la forma de vivir y esa cruz te tocó cargar y con esa me quedo. Y muchas mamás, por eso es la importancia desde la crianza, lo que yo menciono al principio del programa es desde la crianza, porque si tu mamá te dice, no, mijita, es que si tu esposo te corre por la puerta, tú te regresas por la ventana, no, mijita, es que, pues así es, ay, mijita, pero no hay el hombre ideal. Bueno, entonces ya te están metiendo esta idea de que lo que tengas es lo que tienes que aguantar y entonces es bien complicado primero entender que sí estás viviendo violencia, Exacto. que no es aceptable, que no es costumbre, que no es herencia y segundo, pedir ayuda. Efectivamente, no, la violencia no es justificable ante ninguna situación y ante ninguna circunstancia. La violencia es violencia y punto. Claro, no es poquita violencia. No es poquita ni es tantita. Debes de poner un alto. El punto número 1 es reconocerla, saber del tema y
tener la iniciativa de generar un cambio y quitar esa parte de los apegos que hay junto con las personas que te violentan. Muchas veces es muy difícil reconocerlo, pero cuando te das cuenta que realmente tu vida está siendo mermada por los golpes, humillaciones o maltrato, abuso, maltrato y violencia durante el desayuno, comida y cena, es un momento de poder decir alto, y por eso existen muchísimas campañas. Pero si no erradicamos el problema, que no tiene que ver dentro de la violencia como tal, sino desde dónde se origina, que es la familia, como primera instancia, es ahí como vamos a poder quitar en unos años la violencia para futuras décadas. Desde la crianza. Desde la crianza. Desde la crianza, una crianza con valores. Muchísimas gracias, Gracias a ti. mi querido Mireles. Nosotros vamos a un corte, regresamos muy rápido porque soy mujer y pues tenemos muy buenos temas, así que quédese con nosotros. Hacemos una corta pausa. No se despegue de su televisor. Regresamos.